Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Santo y Seña, donde hoy nos vamos a meter adentro de la dictadura venezolana. Sí, dictadura venezolana. Y ustedes van a ser testigos de lo que es la gran represión que se sufre allí y de cómo los ciudadanos de ese país están sometidos al hambre, a la miseria, a todo tipo de carencias. Y quizás algunos de ustedes pregunten, ¿por qué no hablan de Uruguay y hablan de Venezuela? Bueno, en primer lugar porque hay miles de venezolanos que están entre nosotros y han llegado en los últimos tiempos, fruto de esa crisis que sufren en su país. Pero a su vez, hablar de Venezuela es hablar de Uruguay. Es hablar del gobierno uruguayo, de nuestro gobierno, y cómo no ha condenado ni una sola vez al régimen de Nicolás Maduro. Régimen chavista que en su momento supo dar millones de dólares al Uruguay y con el que allegados a los últimos presidentes han entablado suculentos negocios con los que se han beneficiado. Hablar de Venezuela es también hablar de Uruguay y del Frente Amplio, de esa fuerza política que como ninguna otra sufrió los efectos de una dictadura hace no tanto tiempo acá en nuestro país y sin embargo ahora mira para el costado, con las terribles violaciones a los derechos humanos que se están dando en ese país hermano. Hablar de Venezuela es hablar de Uruguay también y de nuestra central sindical, el PIT-CNT, que aplaude de pie a Nicolás Maduro con la peor de las complicidades en nombre de los trabajadores, mientras los trabajadores venezolanos se están muriendo de hambre. Por eso hoy vamos a hablar de Venezuela y vamos a hablar de Uruguay. Y a partir de este momento, la dictadura venezolana es nuestro santo y seña. Muy buenas noches y como siempre en vivo de Canal 4 a las 22:38 Alejandro Bicho Amaral, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Fernanda Cosac, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, más aclimatado, Bicho, ¿no? Sí, Después sí. de ese viaje. Con más frío, estaba lindo allá. Estaba divino. Lo único lindo que debe hacer era la temperatura, Sí, me imagino, era ¿no? divino. Sí, lo otro ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a compartir. Pero antes, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes cuando envejezcan? Uno nunca quiere pensarse dentro de unos Falta años tanto. o dentro de unas décadas, pero yo les aconsejaría que lo hicieran. Vean esto. Cuando sos joven no tenés tiempo que perder. La vida es ya, querés vivirla a 1000. Un día llega la pareja, hijos, y el tiempo empieza a no darte. Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad. Te volvés grande, mayor. Y ahí estás vos. Porque la vida es eso que te pasa a vos. Todavía te sentís joven, pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido. No te distraigas. Pensá en vos. Pensate mañana, pero hacelo hoy. Acompaña presenta Acompaña Residencias y Calidad de Vida. Por primera vez en Uruguay, accedes a calidad de vida prepaga para tu madurez. Es un buen consejo ese de imaginarse en el futuro y de pensar en ese futuro. Pensá en vos. A veces uno en la vorágine no tiene tiempo, no tiene ganas, tampoco hay una negación allí, ¿no? Y tendemos a patear la pelota para adelante. Y después los años se te vienen encima y esa realidad donde, a ver, ¿a quién no le ha pasado, no? Con sus propios padres, por ejemplo, y bueno, resulta que no se pueden valer por sí mismos o hay que hacer un desembolso brutal y no todos están en condiciones de pagar una residencia. Bueno, con Acompaña Residencias y Calidad de Vida, por primera vez en Uruguay, es un sistema prepago. O sea que vos lo vas pagando ahora sin sentirlo demasiado y el día de mañana, cuando lo precises, bueno, está para vos. Podés disfrutar de esa calidad de vida que te mereces y podés informarte llamando al 0800-8939. Y ahora acompáñennos a algo que de calidad de vida no tiene nada, como es la realidad venezolana, con algunos mensajes que han estado llegando en relación a la dictadura de Maduro. Bicho, vamos con alguno de ellos. Sí, tengo un mensaje de Nacho, que no sos vos. Creo que Dice, está mal el título, debió ser Santo y Seña en la democracia diferente venezolana. Creo que es irónico, ¿no? Y es sí, irónico porque hay debería más de serlo. uno por acá que no le llama dictadura, ¿no? Sí. Bueno, Carolina Cose fue, sí, en una entrevista que le hacían, dijo que no, que tanto ni en Cuba ni en Venezuela hay dictaduras. En la mira lo dijo. Sí. En la mira, es verdad, en BTV, ¿no? A ver, hay elecciones fraudulentas, No, lo van a explicar acá. hay presos políticos, Se va a ver. ¿no? Hay tortura
hay represión de la peor. Ya contamos algo el miércoles pasado de cómo te las ingeniaste para pasar como turista, porque como periodista, olvidate. Olvídate. Y bueno, y los militares, vaya si estarán encaramados en el poder, ¿no? En este régimen. Bueno, si esto no es dictadura, ¿qué es dictadura? Pero vamos con otro de los mensajes, Fer. Andrea, una fan, ¿De fan? dice: A ver. gracias, paso. Sigan revolviendo mierda con esos informes subjetivos y tendenciosos. Bueno, bicho, yo te cedería la palabra a vos, pero el informe va a hablar en realidad por nosotros, ¿no? Yo creo que habla por sí solo. Yo creo que hablar con la gente, mostrar las realidades, a veces habla mejor de lo que hablamos nosotros. Claro, el tema es sacarse el balde, ¿no? Porque cuando tenés Claro. el balde puesto, aunque te lo estén diciendo como te lo van a decir ahora, estamos revolviendo mierda. Bueno, vamos a revolver mierda entonces y vamos a hablar de la dictadura de Maduro o no, de la democracia diferente Sí. de Maduro, porque todo se sabe. Este 2019 comenzó con mucha agitación política en Venezuela, que a su vez atraviesa una dura crisis económica y hasta humanitaria. Por eso Santo Iseña hizo las valijas para volar a Caracas. Vinimos a Caracas a conocer la realidad de un régimen que tiene a su pueblo sumido en una crisis y condenado a pasar hambre en un marco de una durísima represión. El 5 de enero, al diputado venezolano opositor Juan Guaidó le tocó asumir la presidencia de la Asamblea Nacional de su país, cargo que rota todos los años. El 10 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en virtud del resultado de las elecciones del año pasado, que muchos países de la región cuestionaron, pero Uruguay no. Por considerar a Maduro un presidente ilegítimo e interpretando un artículo de la Constitución de Venezuela que indica que ante un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir como mandatario interino, Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de la República Bolivariana y fue reconocido por más de medio centenar de países. Aquí estamos en la Plaza Altamira, en la ciudad de Caracas. Aquí fue donde, el 23 de enero pasado, Juan Guaidó juró como presidente encargado. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. El gobierno de Uruguay evitó posicionarse contra Maduro y no se sumó al concierto de países que apoyó a Guaidó. En cambio, junto a México, impulsó el mecanismo de Montevideo, tendente a ambientar un diálogo sin condiciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Pero la postura del gobierno de Uruguay tuvo una dura respuesta de Guaidó, que fustigó la neutralidad de Tabaré Vázquez. Y al día siguiente, Vázquez cambió de postura y junto a la Unión Europea conformó el Grupo de Contacto Internacional para hacer gestiones políticas en Caracas, buscando elecciones libres, transparentes y creíbles en el menor tiempo posible, aunque sin apoyar a Guaidó ni perder su tono conciliador con Venezuela. La mayor disyuntiva que hoy tiene planteada Venezuela es entre la paz o la guerra. Pero en la oposición venezolana, estas palabras cayeron muy mal. ¿Cómo me pueden hablar a mí de paz cuando nos están matando nuestros jóvenes en las calles? Cuando Maduro se ha dedicado a armar grupos paramilitares que están asesinando y torturando. El gobierno de Uruguay creo que ha sido bastante débil. Al final es muy hermoso hablar de la paz, de la justicia social, cuando en el fondo lo que se le está dando es una patente de corso para que una tiranía asesine. Una patente de corso para que una tiranía asesine. Cuando se trata de violaciones a los derechos humanos no hay neutralidad. Yo creo que los derechos humanos no se pueden defender en Uruguay, que haya decenas de muertos en pocos días en Venezuela y nos callemos, que haya presos políticos en Venezuela y digamos que hay que dialogar. ¿Cuántos venezolanos más tienen que ser asesinados para que haya una reacción firme de ciertos países de América Latina que se han mantenido cercanos a este estado criminal? Si no apoyas a Guaidó, pues estás apoyando a Maduro. No hay excusa de Uruguay
de no pronunciarse en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, siendo los uruguayos unas grandes víctimas de violaciones a los derechos humanos. Porque durante la dictadura nosotros le pedíamos a los países que fueran solidarios con Uruguay, no que hicieran lo que ahora nosotros estamos promoviendo. El propio régimen han cerrado todas las opciones electorales, las opciones de los diálogos, la opción de la protesta popular, la opción incluso del quiebre militar, porque es un Estado criminal. Un Estado criminal. Que no hagan el papel de tontos útiles por parte del gobierno, de que los quieran usar para ganar tiempo y para evitar que la democracia vuelva. Esto no es una dictadura convencional. Si lo fuera ya hubiera salido, ya hubiera caído. Digamos, con tener el 95% de la población en contra, una inflación de 2, 3, 8 millones % al año, el 17 al 18% de la población saliendo por las fronteras desesperada y una coalición de más de 55 países del mundo en contra, esto ya hubiera salido. En Venezuela han confluido los intereses criminales más perversos del mundo, desde los carteles de la droga, protegidos a su vez por la guerrilla del ELN, de la FARC, que ocupan más de la mitad del territorio venezolano, más las redes que se dedican al contrabando de oro, diamante, coltán, combustible y desde luego unas que a las que se les hace menos referencia, pero cuidado, y son las más peligrosas, que son las financieras. Gente que ha hecho toda la plata del mundo. Pero más allá de la posición de Tabaré Vázquez, lo que causó indignación en el mundo entero y en particular en Venezuela fue la reacción del expresidente José Mujica frente a la represión en Caracas el pasado 30 de abril, cuando Guaidó intentó un frustrado alzamiento contra Maduro. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados. ¿Qué opinas de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. Mujica, mal coño a tu madre, Mujica. Prefiero no decir lo que ese comentario me produjo. Pero si lo tomas literalmente, es grotesca y grosera la respuesta, e infantil. ¿Qué pasa, hermano? Reacciona. No opines, brother, porque no sabes. Son tipos que matan gente. Matan con un camión, ¡pa! Matan gente. Para que tú vengas ahí. Cállate la boca, Mujica. O ya estás viejo, marico. Ya no puedes trabajar más. Jubílate. Yo soy madre venezolana y yo estoy en la calle. Y al lado mío han caído jóvenes heridos y asesinados. Anteriormente la posición de Pepe Mujica con relación a Chávez creo que fue bastante dudosa y creo que dejó mucho que desear. Tan es así que hemos llegado donde estamos precisamente por la aceptación de violaciones a los derechos humanos que vienen llevándose a cabo desde Chávez. Lo que pasa es que esos son parte de una izquierda, como digo yo, trasnochada. Pareciera que el que se cree de izquierda respalda al de izquierda solo por ser de izquierda y por ser parte de su equipo, ¿no? La violación a los derechos humanos no tiene ni izquierda ni derecha. La violación a los derechos humanos no tiene ni izquierda ni derecha. Es algo condenable para alguien que estuvo, creo que más de 12 años detenido, ¿no? Víctima de la dictadura. Pero atropellar con tanquetas a los manifestantes no es la única violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, porque el régimen de Maduro encarcela a los opositores y practica la tortura sistemática. Violentados en su integridad física, desfigurado su rostro dentro de esta cárcel, secuestrado por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Va a desayunar? No, bien. No voy a desayunar. Tengo muy mal el estómago por dentro y estoy orinando la sangre. ¿Qué? Tenemos registrados desde el año 2014 a más de 15.000 detenidos con fines políticos. El 15% aproximadamente son sometidos a torturas o tratos crueles e inhumanos. En Venezuela hay más de 800 presos políticos en la actualidad. Aquí vinimos a recoger testimonios de hijos, padres y abogados de esos presos que nos cuentan las dramáticas historias de ellos. Existe un lugar que se llama el inframundo, que es una celda donde las personas duermen paradas, sin baño, a oscuras, sin ventanas, sin ventilación. 66 personas estuvieron en una oportunidad ahí durmiendo todos apretados porque no tenían movilidad. Ese es uno de los lugares peores. Los métodos de tortura
son los mismos que se usaron, por ejemplo, aquí, en la dictadura uruguaya, y que tanto nos indignan. Asfixias con bolsas plásticas, usos de choques eléctricos contra personas, uso de agua también para asfixiar, meten la cabeza en tobos de agua, etc. Hay abusos sexuales que han expresado algunas mujeres particularmente. Los golpes ya es algo lamentablemente común, una gran cantidad de detenciones en un momento inicial son desapariciones forzadas. Nada más este año hemos registrado más de 400 desapariciones forzadas. Son personas que están 20 días sin saber dónde están y no han sido presentadas ante un tribunal. Quien estuvo en esa situación de desaparecido, por ejemplo, fue el diputado opositor Gilbert Caro, en su caso por 35 días, hasta que la justicia chavista confirmó que está en el Helicoide, la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que es la policía política de Maduro. Otro diputado que está en el Helicoide es el opositor Juan Requesens, a quien detuvieron el 7 de agosto del año pasado junto a su hermana Rafaela, aunque a ella la liberaron a las 4 horas. Y a él lo quieren vincular con la cuestión del supuesto magnicidio ocurrido el día sábado 4 contra Maduro, por el problema de los drones. Y necesitamos. Incluso las autoridades divulgaron un video en que el diputado Requesens confiesa que ayudó a salir del país a un presunto organizador del supuesto atentado. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Pero el padre del diputado preso no cree en la veracidad de esas palabras. Me di cuenta que estaba bajo los efectos de sustancias químicas. Y después lo mandaron a ponerse una ropa interior llena de heces. O sea, fue sometido a tratos crueles inhumanos. Después nos enteramos que él lo amenazaban con su hermana, de hacerle cualquier cantidad de cosas. Lo tenían en unas condiciones miserables, en una celda en el piso, con ratas, cucarachas muertas, un baño con filtraciones de aguas negras, etc. Además, el diputado le contó a su padre que estando preso lo amenazaron de muerte. Hubo un altercado con un SEBIN, que se vino, como hizo lo de gracioso, a decirle que cuidado iba a ser como Fernando Albán. El que lo tiró, el que se cayó del edificio. Y ahí Juan me dice, se me volaron los tapones, me les fui encima. Pero la mayoría de los presos políticos en Venezuela no son dirigentes, sino personas comunes, como el caso del médico José Alberto Marulanda, cuya pareja era una militar acusada de pertenecer a un movimiento de conspiración contra el gobierno. A ella no la encontraron cuando lo fueron a detener y él lleva un año encarcelado y ha sufrido duras torturas, como cuenta su hija. Él me cuenta que la noche que lo llevaron detenido, él durmió en una silla, no les daban agua, él no tenía ningún tipo de conocimiento por qué él estaba ahí y cada vez que preguntaban le metían un golpe. Yo nunca había visto a mi papá llorar. En el DGCIM ellos tienen un sótano y en ese sótano hay un cuarto que se conoce como el cuarto de los locos. Es un cuarto que es de 2x2, ahí meten N cantidad de personas y los dejan ahí el tiempo que quieran. Ellos no saben si es de día, si es de noche. Le amenazaron con arrancarle las uñas con pinzas, las agarraban y se las intentaban sacar. Tiene 2 fracturas en las muñecas. Papá no escucha por el oído derecho porque le metieron una patada. Ellos tienen un palo que le dicen el palo de los locos. Ellos con ese palo de madera te dan en las plantas de los pies y eso genera una electricidad horrible en el cuerpo que no te permite reaccionar. Además, al médico lo amenazaron con buscar a sus hijos y al resto de su familia para matarlos, por lo que en una oportunidad se intentó suicidar. Pero también hay historias de prisión y tortura contra familias enteras. En el año 2018 desaparecieron a una muchacha de 21 años de edad de nombre Ariana. La tuvieron, como ella misma la cuenta, ella y su padre y su madre, como en una especie de jaula debajo de una escalera por esos 7 días, amarrada las manos o las muñecas en la espalda. Le usaron bolsas plásticas en su contra. Ella denunció abusos sexuales incluso en su contra. A mi hermana llegó con moretones en las piernas, en los brazos. Psicológicamente la amenazaban muchísimo y físicamente fue agredida. Hasta para ir al baño, ella tenía que ir acompañada de los hombres que estuvieran ahí y tenía ella que hacer todo sin cambiarse cualquier cosa delante de ellos. Al día de hoy se fue a Colombia y están de refugiados políticos en Colombia 22 miembros de la familia.
Pero además de los presos políticos, en Venezuela existe una dura represión contra aquellos que protestan en las calles, como la que sufrió Carlos, un joven que volvió a su casa después de una manifestación y hoy, viviendo en Uruguay, recuerda de esta manera. Llegaron 2 colectivos armados, pum, 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 nos dispararon al amigo mío y a mí. Y nada, dije, esto es por Chávez. Y se fueron. ¿Dónde te dispararon? Uno aquí y el otro acá. Tuvieron que abrir para poder sacar las balas. Carlos cuenta cómo era la acción policial y militar en las protestas. Disparaban gases lacrimógenos, ellos lo lanzaban directo al cuerpo a matar, porque te pega una bomba lacrimógena en la cabeza y te mata. Balas de goma y en algunos casos, desde algún rincón escondido, había un guardia siempre con una pistola en la mano. Hay veces que la disparaba, hay veces que era puro para dar miedo. Generalmente los muchachos éramos con pura piedra y escuditos de cartón. Siempre salían muchachos sin ojos, con 20 perdigonazos en el cuerpo, heridos de gravedad e incluso muertos. Carlos también conocía a un grupo de 13 muchachos que fueron acribillados a sangre fría. Agarraron a los muchachos, los sacaron de su casa, los metieron en un almacén y los ametrallaron por la espalda. Los pusieron así como los nazis hacían a los judíos. Pero aparte del opresivo régimen político, los venezolanos viven una angustiante crisis económica que los tiene sumidos en la pobreza. Estamos en el Petare, la favela más grande de Latinoamérica, ubicada en Caracas. Aquí la pobreza cala muy hondo y una organización se encarga de traer alimentos para mitigar el hambre de los niños. ¿35 niños? Meter uno más es complicado, ¿no? ¿Porque no hay lugar o porque no hay comida? Porque no hay comida. No, tengo que esperar la orden. Claro, porque sí hay unos cálculos de comida para que cada niño tenga la ración de comida suficiente. Entonces, no hay que si hay más empezar a niños, dividir. se divide y es menos. Pero me imagino que la gente está desesperada por anotar a los niños. Correcto. La ONG se llama Alimenta la Solidaridad y organiza comedores con líderes locales que reciben la comida y la cocinan para los niños pobres de la zona. ¿Ya tiene todo? Sí, la sopa. Y estos niños no necesariamente son hijos de ustedes los que comen. Demos gracias, Señor, por este alimento. Leche. ¿Qué leche no? ¿Lactobisoy qué es? Mira, ¿Qué es? y el de ella y el de él. 3. 4. Mira, el de él y el de ella, el mío y el de no sé quién. Y azúcar ya incluida. Si no estuvieran este almuerzo, todos ellos tendrían posibilidad de comer bien en su casa. No creo. Por la situación como está el país, muchos niños no están comiendo. Inclusive algunos se han desmayado en los colegios y todas esas cosas. Gracias a este comedor los niños están comiendo bien. La zona que visitamos es controlada por un delincuente llamado Willacy, cuya banda se dedica a diversas actividades criminales, pero permite las de la ONG. Ellos tienen control del barrio, tienen cámaras de todo el barrio y tienen maneras de saber quién entra, quién sale, qué actividad se está haciendo. Yo escogí estos niños porque son menos, o sea, lo veo más pobreza. ¿Los más pobres? Correcto. ¿Dónde trabajas vos? ¿Vos no trabajas? ¿Tu marido trabaja? No, se quedó sin trabajo. ¿Trabajaba en qué? En una construcción. ¿Y vos tenés 4 hijos? Y me decía él que si no fuera por esta ayuda, ¿cómo? Me ayuda bastante. Agradable porque yo que tengo 4 se me hace difícil. ¿Comen, desayunan, meriendan? A veces sí, a veces. ¿Y cuando podés darle, qué les das? Arepa, con queso, con huevo, con lentejas, con carota, con lo que haya. Es súper caro. Ahorita no se puede comprar nada, ni pollo, ni carne, ni queso, ni nada. Que todos los niños necesitan recibir su vitamina con la leche, no consumen, pues. O los jugos, no consumen jugos.
Bueno, y aquí uno consume fruta. No ¿Fruta? ¿Y por qué fruta? ¿No es tan cara la fruta? Muy cara la fruta. Está pasando con la caja de la alimentación, que era 1.600 bolívares, y ya hoy llegó, para pagarla, ya hoy llegó a 6.000. La caja de la alimentación es un surtido de productos de primera necesidad que el gobierno brinda a un precio más accesible. Aquí donde vienen los artículos. ¿Qué decías entonces? ¿Viene arroz? Caraota, 4 atunes, 1 kilo de azúcar, un aceite y una leche, 1 kilo de leche, una lenteja, una salsa de tomate pequeña y una mayonesa pequeña. Y la harina pan. Pero no es harina pan, sino es una harina de otro tipo. De otro, sí. ¿Pero son buenos productos? Malos, son de mala calidad. Las salsas son malísimas. Lo que se puede comer es que si el grano, la pasta. Y una caja no dura en un hogar, no dura mucho. Dura 5 días, 4 días. Una semana, hasta 5 días. Dura para llegar. Y dura 1 mes y medio para llegar. ¿Qué proteína trae? ¿Atún? ¿Trae qué? Atún nada más. Es lo único que trae proteína. ¿Ah? ¿Es atún? No, algo que parece atún. Cada día que salimos nos quedamos asombrados porque vemos más niños en la calle y comen comida podrida de la calle y es tremendo lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Antes éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos comida, comían lo que querían. Era pobre antes, pero comía mejor. Aquí el venezolano si desayuna no almuerza, si almuerza no cena. Entonces tengo que, hay veces, dejar de yo comer, contar que esa nieta, que es más pequeña, que coma, está estudiando, no la puedo dejar que vaya sin desayuno. No puedo dejar que cuando ella venga de la escuela no tenga nada que comer. Ese es un dolor grandísimo. Si hacemos desayuno, tratamos de alargar un poquito más la hora para que se coman su otra comida, pero no se come como antes sus 3 platos de comida. Es difícil levantarse con la panza vacía. Es difícil, pero bueno, ¿qué se le hace si este país está devastado? ¿Cuántas veces al día comes? Mira, cuando se puede comer 3, se come 3. Cuando se puede comer 2, se come 2. Y así. ¿Hay veces que se come una? Hay veces que se come una. Tengo 3 hijos, están fuera del país ahorita. ¿Te llegan remisas? Sí. ¿Eso es un alivio importante para ustedes? Si no llegara, no sabría qué hacer. Y ese es un dolor para mí que mis hijos estén afuera. Te digo que es horrible. No quiero seguir hablando porque se me... ¿Medicinas? Nada. Si te duele la cabeza o enfermedades así, las dejas pasar. La dejo pasar, me relajo un poco. Hay muchas noticias de que gente no se puede asistir y termina muriendo. Hay gente que están enferma y se mueren porque no tienen, pues. ¿Y asistencia en los hospitales, policlínicas? Ay, bueno, eso es suerte. No hay médico, no hay nada. Entonces te mandan a otro a ver si una mujer tiene ganas de parir, y dice, no, aquí no estamos atendiendo porque no tenemos tal cosa. Va en otro, no, aquí no, y así la llevan, va rotando. Hubo una que murió, hubo una noticia de una mujer. Varias. Como el caso de una mujer de 28 años que iba a dar a luz en el tiempo de los apagones. Ella se complicó, el parto estaba complicado, ella llegó al Pérez Carreño, cuando llega le dicen que ahí no la pueden atender, que no tienen las medicinas, entonces ella tuvo que bajar a pie para agarrar la camionetica, ella ya tenía los dolores de parto todos, y bueno, obviamente se generó un sangrado en plena vía pública y la chama se desmayó. La llevan en una ambulancia a otro hospital, cuando llegó al hospital no había luz, no tenían cómo atenderla y se murió tanto el bebé como la señora. La crisis es tal que en la base del Ávila, la montaña más alta de Caracas, encontramos personas que van a buscar agua y también encontramos indigentes. Para el baño, para bañarse y para cocinar, porque esta agua, a pesar de todo, es limpia, pues. Pero lo que no sirve para tomar, sí no sirve. ¿Vos estás viviendo en la calle? Sí, vivo en la calle con él. ¿Y qué vienen a hacer acá? Venimos a cocinar. Y cocinamos con esta misma agua, nos bañamos aquí, yo lavo mi ropa, la pongo allá a secar. Pasamos el día aquí en la mañana, a la tarde y después nos vamos otra vez a dormir. ¿Qué se cocinan? Come cuerito de pollo, esto que agarramos en la basura. Claro, en buen estado, pues, ¿me entiendes? Que agarramos la basura. Si yo no agarro la basura, no como. Aquí pasamos hambre, pasamos desnudez. El gobierno no ayuda a nadie. Yo he metido cartas y cartas y cartas y cartas para que Maduro me dé una casa y no me ha salido nada todavía. Fíjate, cuando Chávez, ¿quién? Dime tú quién iba a comer la basura. Y a los indigentes, si los agarran, las autoridades los llevan a un refugio que es una verdadera prisión. Uno tiene que dormir en el piso como el propio perro. Y hay gente con tuberculosis, gente con sida. Allá la gente se muere. Y allá hay gente flaquita así, viejitos, flaquitos, que se le den los huesos.
Allá la otra vez se murieron 3 viejos. Y había uno con el pie así, con una llagota así, con gusano y todo. Y los guardias son otros sinvergüenza más que tratan mal a uno y le meten coñazo, le meten cacazo, le meten dale para adentro, coño de tu madre y ¡pum! Y también encontramos indigentes en la Plaza Altamira, una de las más importantes de la ciudad. Nosotros vivimos en la calle. Del reciclaje. Del reciclaje. De la basura. Comemos de la basura. Y eso no es debido porque eso viene con gusanos, viene con bacterias, viene con todas cosas. Esto es demasiado populismo. No pueden regalar una capita porque la sacan 100 veces por la televisión. La señora que vivía antes en un rancho que cuando llovía se le mojaba, ahora vive en un apartamento con televisor a color, gracias al gobierno socialista. No es socialista nada. Tenemos un socialismo demasiado hambriador, demasiado corrompido. Socialismo demasiado hambreador, demasiado corrompido, decía ese venezolano, ese indigente. Los testimonios hablan por sí mismos, ¿no? Cuando uno está en Uruguay escucha versiones de todo tipo, muchos que intentan relativizar lo que está pasando, que la culpa es del imperio, de Estados Unidos, sí, todo bien, está Estados Unidos y también está Rusia, y también está Cuba y lo que quieras, pero esta gente no la inventó Estados Unidos, no la pusimos nosotros, esos son los venezolanos de carne y hueso con la realidad con la que tienen que lidiar todos los días. Y la intención nuestra fue mostrar la verdad, lo que uno ve cuando llega, en este caso a Caracas, como hicimos nosotros, en 5 días que estuviste en la capital de Venezuela. 5 días estuvimos, sí. Hambre, represión, tortura, corrupción, eso es lo que se ve y no es de forma antojadiza que uno se le ocurre decir desde acá cómodamente esto es una dictadura o esto no lo es. Eso es lo que diría cualquiera que no estuviera condicionado por razones económicas o políticas. Las razones económicas ya las hemos visto, cuáles podrían ser unas posibles razones. Las vimos en el programa pasado, personas que han hecho negocios multimillonarios y políticos vinculados o que apañaron eso, y lo hemos informado además en otros programas que hemos hecho aquí en Santo Iseña. Y las razones políticas también, hay grupos, hay sectores del Frente Amplio, y no del Frente Amplio también, hay de más a la izquierda, que están apoyando este régimen, y los precandidatos del Frente Amplio pareciera que temieran cuestionar eso por no meterse en líos políticos, sobre todo los más moderados. Sí. ¿No? Mirá, yo estaba viendo algunos de los mensajes que llegan. Estoy mirando Santo Iseña y lloro, dice Rodrigo. Otro dice, no hay excusas de Uruguay de no pronunciarse en cuanto a la violación a los derechos humanos. Claro, uno piensa, yo sé que nos está viendo gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Frente Amplio también. Alguien con una sensibilidad de izquierda no puede no inmutarse y no solidarizarse con el dolor de estas personas. Entonces, en alguna medida tiene que estar indignado con la postura que el Frente Amplio ha asumido con esa complicidad y que el propio gobierno uruguayo ha tenido con este régimen de Maduro. Sí. Pero hablemos de esa faceta, ¿no? Porque a nivel político una de las cosas que se invocan como un mantra es la autodeterminación del pueblo venezolano. ¿De qué autodeterminación? ¿Podés hablar? Si estamos hablando de elecciones truchas, fraudulentas, y donde los medios son censurados, ¿no? De hecho, bueno, hay cosas que no salen ahí, pero vos en tu trabajo, cuando estuviste en Venezuela, hay cosas que podías hacer, hay cosas que no podías hacer. El helicoide, ese edificio que veíamos ahí, ¿no? Que básicamente, ¿qué es lo que concentra? El SEBIN. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, que más adelante vamos a hablar un poquito. Esas tomas del helicoide no las hicimos nosotros. No las podemos hacer. No las podíamos hacer hace 2 años cuando Federico Paz estuvo en Venezuela, se paró en Plaza Venezuela, que es donde está, ahí es una de las 2 principales plazas de Caracas, a hacer una toma, y vinieron unos del SEBIN, y ¿qué tenés acá? Que no sé qué, los revisaron y fuera. Y cuando estábamos nosotros ahí nos dijeron que no hiciéramos tomas de ninguna dependencia militar, policial, ni siquiera del Consejo Nacional Electoral, que es como la Corte Electoral acá de Montevideo, ir a hacer unas tomas. Nos dijeron que no, porque iba a venir un policía a preguntarnos qué estaban haciendo, qué tenés ahí, dame el celular, dame la cámara, vamos a revisar qué tenés. Y ahí al helicoide de todo, así vamos a terminar. Obvio. Bueno, ya le vamos a hablar del operativo y la logística que tuvimos que implementar para ir a hacer un trabajo periodístico allí a Venezuela. Pero decíamos que hay muestras de complicidad, ¿no? Desde Uruguay. Y algunas han sido insólitas. Y también hubo un episodio, lo tenemos que remontar al 24 de enero, ¿no? Como un ejemplo de lo que ocurrió aquí, al día siguiente que Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado. Bueno, el 24 de enero
Ahí en Ciudad Vieja, en la Embajada de Venezuela, en Rincón y Ciudadela, hubo una concentración convocada por el PIT-CNT, ¿no?, en apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Acá estamos viendo una... En Venezuela no hay presos políticos, hay terroristas presos. Es una frase del embajador, ¿no?, de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, que algunos uruguayos, dirigentes políticos uruguayos, en algún momento han suscripto. Ese día, bueno, fueron a respaldar varios dirigentes del Frente Amplio. Sí, a ver, ya vimos acá, ¿no?, que no hay terroristas presos, que hay políticos que han estado proscriptos, que hay muchos, como veíamos allí, ¿no?, que han sido encarcelados por sus ideas. Lo mismo que la gente de izquierda sufrió acá hace no tantos años. Y la gran mayoría no son dirigentes políticos. Y además. La gran mayoría son otra cosa, son gente común. Sí. Bueno, en fin, ¿quiénes estaban ahí en la embajada en este día respaldando ese régimen, ¿no? Bueno, nuestro amigo, el renunciado diputado Daniel Placeres, está por acá, chiquito de barba. Está Placeres. Está Placeres, del MPP, también del MPP, el ex senador y ex ministro de Ganadería, Ernesto Agassi, una connotada figura del MPP. Del Partido Comunista estaba un sindicalista también connotado, el Fogata Bermúdez, Jorge Bermúdez, de la Salud. El ex ministro también renunciado, Jorge Venegas, aquel ministro de Salud que tuvo que renunciar. Y estaba el hijo de Wilson, Juan Raúl Ferreira, que hoy está con Mujica en el espacio 609, estaba ahí frente a la Embajada de Venezuela, según esta crónica de Ecos. Wilson, que bueno, ya sabemos, se exilió y recorrió el mundo alertando y denunciando lo que era una dictadura. Aquí, bueno, y el hijo ahora hablando a favor de lo que ocurre en Venezuela. Hay sectores del Frente Amplio que se sabe, ¿no? El MPP, el Partido Comunista, sobre todo, sí, respaldan explícitamente al régimen de Maduro. Ha habido algunas excepciones, es cierto, pero en líneas generales, por acción o por omisión, hay una complicidad, ¿no?, con el régimen chavista. Niegan los presos políticos, dijimos que son más de 800 los presos políticos. En la actualidad, van rotando, ¿no? Y hay actitudes del gobierno uruguayo que la verdad sí, dejan mucho que desear. Vamos a la siguiente imagen. Sí, porque hubo una actitud del gobierno que es que cuando Uruguay negoció con la Unión Europea, cómo conformaría aquel grupo de contacto internacional para ir a negociar, Uruguay exigió que se quitara de la planificación esa un llamado a una liberación inmediata de los presos políticos. Eso fue una condición que puso Uruguay. O sea, que no se liberaran los presos políticos, ¿eh? No es que las condiciones liberen a los presos políticos, como dicta el sentido común, un gobierno de izquierda, no, lo contrario. Eso motivó una dura reacción del director de la organización Human Rights Watch, que es José Miguel Vivanco, que calificó como miserable la posición de Uruguay. Bueno, varias semanas después esto cambió. Human Rights Watch quiere decir que observa los derechos humanos. Y esa organización, obviamente, ¿qué va a decir, ¿no?, en relación a una postura cómplice de Uruguay? También Amnistía Internacional, que no se caracteriza por ser de derecha, convengamos, ¿no? Bueno, Amnistía Internacional el mes pasado presentó un informe que concluye que debe haber una contundente respuesta de la justicia internacional. Fíjense, dice que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Claro, el Poder Judicial no existe, es un títere del Ejecutivo, ¿no? Selectivas. Detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017 pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es lo que vivíamos acá hace 40 años. Bueno, no se comprende. ¿Y cuántas veces escuchamos eso de lesa humanidad aplicado por la justicia uruguaya, no? Bueno, y vale aclarar estas ejecuciones extrajudiciales, estas detenciones, estas lesiones, este uso excesivo de la fuerza. Bueno, para eso Venezuela, el gobierno de Venezuela tiene numerosos organismos y la verdad que da un poco de miedo. ¿Quiénes son estos enmascarados? Bueno, por un lado está la Policía Nacional Bolivariana, que a su vez tiene un comando que es letal, que son las Fuerzas Armadas Especiales. FAES. FAES. Mirá cómo, para estar enmascarado vos ya sabés que ya mete miedo. Ya algo mal anda. Luego tenemos el Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, que decíamos como en ese edificio del helicoide tiene su sede, ¿no? Sí, depende directamente de la vicepresidencia de la República, en definitiva de la presidencia de Nicolás Maduro, y por eso termina siendo una policía política, digamos, que existe en Venezuela. Y hay más, ¿no? Están las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Que tienen, por ejemplo, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el Ejército, la aviación,
la Marina, tienen unas milicias bolivarianas que son una reserva, y tiene la Guardia Nacional Bolivariana, que ahí vemos imágenes, que bueno, que están actuando frecuentemente en la represión. Y una de las entrevistadas te hablaba del DGSIM, ¿no? Sí, el ¿Qué es DGSIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ahí sí. Uy, ¿y esto? ¿Esto es de película? ¿Esto es real? Yo qué sé. Bueno, No. DGSIM, ahí tenemos, ¿no? Sí, ahí es donde está el médico, nos hablaba la hija, nos daba el testimonio. El que médico le habían, detenido, torturado que y le habían demás. dado como adentro un gorro y todavía está preso. Bueno, yo la verdad que me asustaría un poco si me agarrara. Me viene a pedir documentos un hombre como este. Bueno, además de represión, de tortura y de muerte, que es lo más grave, hay otro tipo de situaciones que caracterizan a lo que por algo se llama dictadura. Sí, en el segundo bloque vamos a profundizar sobre la persecución, inhabilitación de partidos políticos, pero otro aspecto es la censura y el control de los medios de comunicación. Obviamente siempre las dictaduras se encargan ¿Cómo de es eso. eso? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? O sea, nosotros no podríamos estar haciendo este programa, No, obviamente. Bueno, el gobierno se ha ido encargando de que les revoquen las licencias a algunos medios, o se las cierren, se los corten, o de repente vienen otros empresarios afines al gobierno y compran medios tradicionales que han sido fuertes, y bueno, y ahí tenés canales de televisión pasando novelas, pasando lo que dice Maduro, no pasando lo que dice la oposición de repente, y bueno, periodistas presos hay. Periodistas presos, y ha habido no solo, periodistas venezolanos, también extranjeros. Por eso los cuidados que tuvimos a la hora de ir. Este viaje lo planificamos con mucho tiempo de antelación, ¿no? Pero hay periodistas que han sufrido las detenciones y los castigos. Acá vemos, por ejemplo, un caso, periodista alemán, Billy Six se llama, ¿no? Sí, estuvo 4 meses detenido. 4 meses detenido, ¿sí? Y hay otro polaco que recibió una golpiza brutal. De hecho, bueno, nuestra preocupación estaba centrada básicamente en eso. O sea, vamos a hacer periodismo, pero no vamos a arriesgar la vida como mártires, ¿no? Entonces, tener los recaudos del caso. Sería bueno que explicaras un poco. Lo preparamos durante 2 meses. Desde el día que me llamaste, me dijiste, vamos a Venezuela. Y yo te digo, están encarcelando periodistas, déjame averiguar. Sí. Llamé a un amigo periodista allá, le pregunté, ¿se puede entrar? Y bueno, si venís como turista y no traes equipos profesionales de televisión, sí, venite. Entrás y pasás como turista. Llevamos una cámara de fotógrafo aficionado, llevamos celulares y allá contratamos. Contratamos un periodista, nuestro amigo Oscar Medina, contratamos un chofer, Gustavo Andrés, que le mando un saludo, que nos movió por todo Caracas durante 5 días, y vamos con la gran mayoría de las entrevistas preparadas, coordinadas previamente. Algunas las teníamos que terminar de coordinar ahí, algunas salieron, pero nos teníamos que mover con muchas cautelas. En algunos lugares podíamos sacar la cámara y hacer notas en público, en algunos lugares, en otros no. ¿La gente te hablaba cuando hacía notas en las calles, por ejemplo? En algunos lugares sí, en otros no querían saber de nada. Era relativo. Lo que pasa es que ahí nos decían, acá sí, acá se notas, tranquilo. Esto es un municipio, por ejemplo, estábamos en un mercado, vamos a ver, en el segundo bloque, unas notas en un mercado, era en un municipio opositor. El municipio Chacao, en Caracas. Nos dijeron, acá se nota. Sí, aún así había mucha gente que no te hablaba, ahí ¿no? hicimos 2 nomás. Claro. Otros nos dijeron, no, gracias. Bueno, y nosotros también, acá y tu familia, no estuvimos tranquilos hasta que en la escala en Panamá, el bicho nos dijo, llegamos. Ya les conté el miércoles pasado lo que fue la anécdota, ¿no? En el aeropuerto, cuando venían, y que a nuestro camarógrafo, que es psicólogo, dijeron, sos psicólogo, le tomaron un examen oral con un policía acá al lado, a ver si respondía bien, y bueno, es psicólogo por suerte, y zafó y pudo salir del país, con todas las grabaciones en la mochila, ¿no? Porque traía ahí. Patricia me dice, yo te estaba cuidando, te estaba mandando mensajes, sí, estaba todo el equipo pendiente de nosotros, y bueno, cuando logramos salir de Caracas y aterrizar en Panamá, de regreso a Montevideo, ahí estuvimos todos tranquilos y dijimos, misión cumplida. Llegó. Y aprovecho para mandar un saludo también a la gente de Consolid Travel, ¿no? Porque nos asesoraron y nos gestionaron todo este viaje, toda esta odisea a Venezuela, así que a Consolid un saludo grande, y bueno, y muchas gracias por todo el asesoramiento. Fernanda, vamos con algunos de los mensajes que nos han estado llegando. Nil nos dice, hay un éxodo del oprimido pueblo venezolano huyendo de su patria a otras partes del mundo buscando escapar de un régimen totalitario que solo persigue a los disidentes y opositores para encarcelarlos, haciendo oídos sordos a la mayoría de la comunidad internacional que pide la restauración constitucional de Venezuela. Sí,
Y estoy viendo en Twitter, es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Claro, porque mucho se habla y en año electoral eso está muy politizado, ¿no? Para un lado y para el otro. Bueno, veamos la realidad. Más allá de las ideologías, esta es la realidad, después saquen sus conclusiones. Nosotros estamos haciendo periodismo. Vamos a seguir, obviamente, después de la tanda. Otra de las consecuencias de la represión y del hambre en Venezuela es la crisis de los exiliados. Yo decía, ¿cuántos venezolanos se supone que han venido en los últimos tiempos? Según los cálculos de expertos, decían una nota del país que a fin de 2019 va a haber 12.000 venezolanos en Uruguay. 12.000, claro. Bueno, y millones, ¿no?, que se han ido a otros lugares, ¿no? Después de la tanda vamos a profundizar en las condiciones de vida en Venezuela. No se pierden, es muy fuerte lo que vamos a ver, a nivel de la salud también. Alguien me preguntaba, Bicho, ¿y cómo es el tema del desabastecimiento? Los supermercados, por ejemplo, ¿cuándo vas? Ahora estaban abastecidos, hay un control de precios, entonces cuando el gobierno manda a poner los precios muy bajos, la gente se lleva eso enseguida. Cuando los precios suben, hay productos porque la gente no lo puede comprar en realidad. Y después hubo apagones en Venezuela. Cuando nosotros fuimos, tanto los apagones como combustible había en Caracas. El resto del país estaba complicado, pero en Caracas el gobierno se aseguraba de que hubiera y entonces por eso nosotros no lo vimos. Vamos con el avance de lo que vamos a compartir a continuación porque todo se sabe. Con la que hablas, te hablan es de cómo conseguir comida. ¿Comés menos que antes? Súper. La vida nos cambió por completo a los venezolanos. Porque no son los niños nada más, son personas también adultas que están falleciendo. Todos los venezolanos somos víctimas de persecución política. Todos tenemos una pistola en la sien apuntando, ¿no? Si tú me preguntas a mí, entre una intervención y unas elecciones, yo prefiero obviamente unas elecciones. A estos tipos hay que hacerles un frente. Que haya de todo lo que sea posible para sacarlo de acá. Saben, eso es lo que vamos a compartir a continuación. Y mientras hacemos una pausa, nos tomamos un rico café fresco, ¿no?, para mantenerse bien despierto. Café recién molido, un café fresco agudiza los sentidos y hace que toda experiencia sea más intensa. Y café fresco es Senior. Senior, café fresco para sentir más la vida. Próbalo. ¿Y si pudieras oír el verdadero sonido de la lluvia? Nada como un café fresco para sentir más la vida. Y café fresco es Senior. De la selección de granos al envase, Senior hace todo para llevarte un café siempre fresco. Senior, café fresco para sentir más la vida. Seguimos con más Santo y Seña, son las 23:37. Estoy viendo los mensajes que llegan en Twitter, obvio que se está politizando. Algunos dicen, sería bueno que pasen estas declaraciones de Daniel Martínez, cuando en un momento dijo, yo no puedo calificar si Venezuela es una dictadura, ¿no? Después, bueno... Sí, se la agarran con el Frente Amplio. Sí, obvio. Y bueno, creo que fue Sanguinetti el que dijo que estas elecciones se pautaban entre quienes entendían que en Venezuela había democracia y quienes entendían que había dictadura, ¿no? Como marcando una diferencia en relación a lo que piensa el Frente Amplio, en su gran mayoría, y el resto de la oposición, ¿no?, que claramente están en contra del régimen de Maduro. 25 millones de comentarios sobre Santo y Seña. ¿Cómo se nota que les molestan estos programas de investigación?, dice Santiago. Sí, bueno, y así mucha gente indignada, algunos llorando también. Y bueno, y les digo lo que viene ahora, que es más duro todavía, ¿no? Pero antes vamos a ir con una buena noticia, porque hoy es miércoles. ¿A qué fecha estamos? 12. O sea que mañana, claro, mañana 13, es el gran día. Porque si estás buscando tu nuevo apartamento, aprovechá, ya que el precio del mercado quedó afuera. Sí, mañana 18:30 se realizará
una subasta de 50 apartamentos en Pozo de la Torre Mor Buceo. Si estás buscando vivir en la mejor torre de Montevideo con las mejores amenities, no te pierdas esta subasta que es únicamente mañana. Y te cuento, aparte a Fernanda le interesó esto, me dice que sí, la base de los apartamentos comienza con $60.000. 6:30 estás ahí seguro. Sí, obvio. Una locura. Llamá ya al 0800 8911 o entrá a subasta.more.com.uy. Mor Buceo es un proyecto de Altius Group. Soy el precio del mercado y estoy totalmente impresionado. El 13 de junio se lanza Mor Buceo y subastan 50 apartamentos en un innovador sistema de preventa. La base es de $60.000 en una ubicación espectacular y todos en un solo día. Son precios totalmente fuera del mercado, o sea, de lo que yo decido. Y como si fuera poco, tengo la entrada estrictamente prohibida. Nunca vi una cosa igual. Bueno, $60.000 puede ser mucho para algunos, puede ser accesible para otros, pero para los venezolanos claramente es una fortuna. Y de eso vamos a hablar. Antes de ir al segundo tape del informe que hizo el Bicho en Caracas, de esa realidad económica del día a día de los venezolanos, de cuánto ganan y cuánto cuestan las cosas. Son cifras increíbles, ¿no? Y bueno, Fernanda nos va a detallar algunos datos. Sí. Todos recordaremos las famosas fotos, las fotos de Reuters que comparaban elementos básicos que uno necesita para vivir y las montañas de billetes que se necesitaban para comprarlo. Acá lo vemos. ¿Esto es un lo pollo? Que cuesta un no. pollo. ¿Precisás toda esta montaña de billetes para comprar un pollo? Exacto. Dios mío, ¿no? Claro, eso te da la pauta de lo que es la devaluación de la moneda y la inflación. Ya vamos a ir a números concretos. Hay otra imagen que también es muy elocuente, ¿no? No con el pollo, sino con el papel higiénico. Un rollo de papel higiénico. O sea, te conviene más limpiarte con los billetes, ¿no? que con el papel. Pero igual nos comentaba el Bicho que estuvo ahí que se usa mucho el dólar en la calle porque se devaluó tanto el bolívar que perdió valor. Bueno, no se usa. Vamos a ver a cuánto está el bolívar. Vean la cotización, ¿no? $1, entonces 6.474 bolívares. Sí. Y lo preocupante de eso es que el salario mínimo, que ya tuvo su segundo reajuste este año, es de 40.000 bolívares. El salario mínimo en Venezuela es de 40.000 bolívares. O sea, el salario mínimo en Venezuela es de menos de $6. Sí. A ver, creo que eso es importante calibrarlo y asociarlo a los testimonios. Hoy veíamos a una mujer que decía, y hace unos años no sabíamos que éramos ricos. No sé por qué, porque ahora son pobres, claro, ricos porque teníamos para comer. Claro. ¿Cómo vas a comer con $6 como salario mínimo? Claro, y igual esto es según el dólar paralelo, que es con el que se maneja la mayoría de la gente, porque hay un dólar oficial, que igual es un poco de diferencia, o sea, sería 6 con algo lo que tendrían, pero el dólar oficial, en realidad, la gente tiene un tope. Entonces, poner que vos podés cambiar $300 máximo, pero para las empresas, importadores, por ejemplo, tienen un tope mucho más alto para que tengan un dólar un poco más competitivo, pero igual, obviamente, es un disparate a lo que se fue el dólar. Muchos tienen como referencia lo que pasaba en Argentina con el blue, el dólar blue y lo que ocurría allí. Entonces, el dólar paralelo también afecta al dólar oficial porque, bueno, muchísima gente quiere ir a comprar dólares porque, bueno, no confían en el bolívar. Pero por supuesto, imagínate todos los productos que son importados. Vos importás, es en dólares. Y entonces, bueno, es una fortuna cualquier artículo que se te puede ocurrir, desde un auto hasta un electrodoméstico, un televisor LED, como te puedes haber comprado hace poco en tu casa. Comida, todo, claro. Prohibitivo. Todo se encarece y, bueno, si los sueldos en bolívares se acercaran por lo menos a los precios, no sería tan preocupante, pero según la Asamblea Nacional, la canasta básica supera el $1.000.000 de bolívares. O sea, ni con 2 sueldos mínimos llegas a rascar el 10% de lo que se necesita para una canasta mínima. Una canasta mínima, $1.000.000 de bolívares. Y lo nosotros decimos que el salario mínimo es de 40.000 bolívares. Claro. Imposible, ¿no? Hablemos de la inflación en Venezuela, la hiperinflación que hay en Venezuela. El FMI calculó que para este año Venezuela va a tener una inflación de 10 millones%. O sea, pensemos que acá nos quejamos de que los precios no paran de subir y tenemos una inflación de 8%. O sea, no nos entra en la cabeza. No, a nadie le entra en la cabeza. No 10 millones %, no hay forma. No.
la única conclusión es imposible. Y esa es la realidad de Venezuela, ¿no? A ver, obviamente es un aumento de precios muy alto. Fíjate que por un día de trabajo un venezolano que depende del salario mínimo apenas percibe 20 centavos de dólar por día. Es imposible vivir así. Sí, eso está por debajo de la línea de pobreza extrema. Y bueno, y muchas veces, bueno, a lo que se recurre es a las remesas, y a veces uno ve que acá venezolanos trabajan y trabajan de cosas que tal vez no ganen mucho dinero, y uno piensa, y encima ahorran para mandar, pero piensen que si alguien ahorra $20, o sea, 700 pesos, puede mandar a Venezuela más de lo que alguien gana con 3 sueldos. O sea, es un disparate. Le puede estar cambiando la vida Claro. a su familia que está viviendo allá. Escúchenlo de la boca de los propios venezolanos. Santo y seña en la dictadura de Maduro, porque todo se sabe. La crisis económica venezolana se ha ido profundizando desde hace varios años y hoy en día no hay quien pueda escapar a las dificultades para acceder a la comida, a la salud y a los servicios más básicos. Aquí en Caracas no solo hablamos con gente pobre, también recogimos testimonios de gente de la clase media que tenía un nivel de vida normal y que hoy pasa penurias. De un tiempo para acá, qué sé yo, 2 años, que se ha puesto intenso. Esta crisis dio a la clase media. La mayoría de las personas con las que hablas, te hablan es de cómo conseguir comida. Antes a lo mejor hablabas de, mira, necesito cambiar el carro, o vamos a comprar ropa y no consigo tal cosa. Pero hoy en día la conversación es comida, no me alcanza para la comida. Ya no puedo comprar tal cosa, carne o lo que sea. ¿Está buscando precio? Buscando a ver qué se puede comprar con lo poco que uno tiene. Ahorita estoy desempleada. Tengo familiares afuera y me traen cualquier tipo de productos y yo me ayudo con esos productos. ¿Ah, sí? Estás contrabandeando, está bien, no pasa nada. Uno sin querer se tiene que adaptar a la situación. Está bien. ¿Y cuál era tu oficio, tu profesión? Yo trabajaba en un banco. ¿Y qué pasó? ¿El banco se fue o los echó? No, sino que ya es como no trabajar porque todo el sueldo se te va en nada. O sea, el sueldo que te pagaban... No va acorde con lo que está la economía actual. ¿Cuánto te pagaban? Un poquito más del sueldo mínimo. La cuestión es que no vale la pena levantarse todos los días y ir a trabajar en Para banco. no, porque mayormente, entonces, si no es la comida es el pasaje. Claro. ¿Cómo haces? Claro. Y si eres bastante familia. Yo soy mamá y papá. A mí me mantiene una hija que está afuera, ella está en Francia. Recibí $100, pero eso no alcanza, para un mes no alcanza. En este momento no estoy trabajando, yo soy psicólogo. ¿Y cómo te la rebuscas? Bueno, ahorita porque, bueno, con mi ex esposo, pues Él sí tiene trabajo. Él tiene trabajo. Sobreviviendo, porque la vida nos cambió por completo a los venezolanos, a todos, en todos los extractos, o sea, que no hay ya clase media. Mínimo, para que tú estés más o menos aquí, semanal puedes gastar $40, $40, $50. Es un promedio. Te tienen que entrar $200 por mes. Es un promedio. ¿Te entran? No llega. Y hay mucha gente que no le alcanza. No alcanza. ¿No comes lo que querés? No, comes lo que puedes. ¿Comes menos que antes? Súper. O sea, lo normal es que a veces tú comes hasta 5 veces al día y a veces comemos 1 o 2. ¿Pero que te pasa que no desayunas todos los días? Exacto. O aplicas esto. Te paras tarde para que desayunes, almuerces y cenes. Y a tomar un café es un lujo. Y si te lo tomas con café con leche es más. ¿Qué tomás? Agua. Siempre me ha gustado mis cervezas, se convirtió en un lujo total. Lo más que comemos ahorita los venezolanos es huevo y mortadela. Nada como tú de repente poder comerte en un plato, en un almuerzo, no ponerlo, tus vegetales, tus proteínas, tus carbohidratos, todo completico. Pues ahora no, o es una cosa o otra. ¿Cuánto es esto? 28. 28.000. ¿Y este? 40. ¿Esto qué debe ser? ¿Atún? 40.000. ¿Cuánto es ese, padre? 24. Y si llegas a comer pollo, puede ser que sea una vez cada 15 días. Carne como, pero no todos los días. ¿Frutas se comen? Me dijeron que
se renuncia a la fruta. No se puede. En mi menú diario me he eximido también de muchas cosas. Postres no comés, tortas y eso no comés. Entonces el azúcar, ¿por dónde lo ingerís? ¿Solo con el café o con...? No, café no tomás. No, solamente, mayormente se utiliza. Sí. Y es lamentable decirlo, porque dependemos de la caja que nos dan aquí cuando viene la caja. Cuando te llegan las deudas, los precios, el aumento, aumentó el otro mes, oye, te sientes ahogado. Tú vas al supermercado y tú ya estás con la angustia de que si te va a alcanzar. A veces me provoca, no sé, explotar o llorar o lo que sea, pero eso no me soluciona nada. Me he limitado de muchas cosas. Me tocó a mí, cuando él apagó, 11 días sin luz, sin internet, sin agua. No merecemos ningún venezolano pasar por todo lo que hemos pasado, que cada día estamos peor. Pero aún con el terrible colapso económico, en Venezuela hay una casta que se beneficia del régimen de Maduro. Hay un término acá que es enchufado, que es gente que de alguna manera tiene un negocio con el gobierno y tiene dinero por eso. Y hay muchos. Yo creo que el chavista que queda ya es muy poco, porque hay bichos enchufados y hay gente que fue chavista, pero en realidad todos nos está pegando ya la crisis, llega a un punto en que a todos le pega. Aquí quienes padecen enfermedades complicadas corren el riesgo de morirse por las carencias de atención en salud pública. Katiuska tiene a su hija Niurka de 12 años con insuficiencia renal. La niña recibe tratamiento de diálisis 3 veces por semana en un hospital público, pero no siempre cuenta con los instrumentos necesarios. Si llegan, por ejemplo, para una semana, la otra semana los niños se dializan mal dializados. El efecto que tiene es que están todos cansados, no quieren comer bien, el aliento de ellos se pone puro orín por la cuestión de la urea. Hay niños que han dejado de caminar, que se han doblado mucho. Katiuska cuenta que las carencias en el hospital llevaron a la muerte de numerosos pacientes. En la hemodiálisis hay 30 y pico de niños, los cuales el año pasado, desde el antes pasado, han fallecido muchos niños compañeros de ellos. 17 niños, 17 creo que fue de los niños con cáncer para ser trasplantado de médula ósea. Sí. Ya han fallecido 4 en menos de un mes. No sé si es verdad que en Venezuela mueren niños. Sí, yo como mamá vivo con el temor, no te creas, de que la niña, no te digo que vaya a pasar algo, pues, y el trasplante aquí no es una opción tampoco, porque ya tiene más de un año que no trasplantan, 2 años más o menos. A veces yo me pregunto cuándo me tocará a mí, ¿entiendes? ¿En qué momento? Que sientas que nadie te va a ayudar, que cuándo es que van a tener por lo menos una vida normal con un trasplante, que es lo que tú piensas que hay una opción, que tú dices, no, van a ser trasplantados, lo cual ya hacen como 2 años de no hay ni siquiera eso. Y mucho menos que digan no, que van a reabrir los trasplantes, pero ¿para qué? Si es que en Venezuela no están llegando los inmunosupresores. Es doloroso, de verdad. ¿Vos no le ves salida a esto? No, no le veo, de verdad no. Esto, yo digo que esto ya se convirtió en un tema político entre ese otro Guaidó y Maduro, pues yo digo que esto no... Es como que un círculo vicioso que tienen entre ellos ahí. Y prácticamente ellos hacen eso como para que el pueblo se distraiga, no sé, la gente no es pendiente de las politiquerías de ellos y en realidad no se toma en cuenta la salud, porque no son los niños nada más, son personas también adultas que están falleciendo, que también reciben diálisis, que tienen cáncer, que no están recibiendo su quimio, no están recibiendo su tratamiento. No es fácil, de verdad, no es fácil. Y dispone de, según de dinero para otras cosas, debe de invertir en la salud. Por ejemplo, son niños que merecen vivir. Esas inversiones que están haciendo en esas bromas de FARC, de uniformes para esos viejitos que están en la milicia, que en realidad lo invirtieran en la salud. La situación es por, prácticamente, yo digo que culpa del presidente últimamente, porque él no se ha abocado en realidad a la situación de la salud que tenemos hoy aquí en Venezuela. Yo no soy ni opositora ni de Chávez, ni de Maduro, ni ninguno de esos. Yo soy de mis hijos. ¿Pero le echan la culpa al presidente por no atender a sus hijos? Sí, sí le echo la culpa a ella porque en realidad la mayoría de los niños que han fallecido allá son por falta de medicamentos que el hospital no compra. ¿Han hecho protestas? Sí, cantidades de protestas. Públicas, calles. Sí, calles, trancando calles y nada, eso no. ¿Han tenido consecuencias?
Bueno, sí nos han amedrentado, nos han amenazado, han llegado los colectivos con sus... Sí, los colectivos. ¿Qué les hicieron? Amenazándonos pues que si no abrían las calles iba a haber tiroteos, que nos iban, que ya sabían dónde vivían las madres, sabían que los niños a qué hora llegaban, como que para meternos miedo. Pues. Además de las carencias de atención, Katiuska vive en Cotiza, un barrio popular caraqueño con dificultades económicas. ¿Con $15 tenés que vivir? Es correcto. ¿Y alcanza? En realidad no. Hay momentos en que si tengo para una cosa, o sea, tengo que decidir entre la comida o el medicamento de la niña. La comida o el medicamento de la niña. Y la dieta que ella debería estar cumpliendo no la está cumpliendo. ¿Qué dieta debería estar? Por ejemplo, ella no debe comer tanto grano, pero es lo que hay. El arroz. Por ejemplo, las ensaladas no tenemos todos los días nosotros para estar comprando el tomate, la lechuga, porque, como te digo, no tenemos para esas cosas. Pues. Y lamentablemente no son ellas dos, yo tengo 4 niños. Como te digo, igual que el pollo, ella tiene que comer pollo 2 veces o 3 veces por semana, lo cual no ahorita. Es imposible. Es imposible. Y mientras esta tragedia humanitaria ocurre, los caminos para una solución política se vienen cerrando desde hace años. Aquí en Venezuela los principales partidos de oposición están ilegalizados y ellos nos cuentan cómo Nicolás Maduro fraguó las elecciones. En octubre del 2017 fueron las elecciones de gobernadores. En esa elección ellos decidieron, mira, aquí nadie más va a ganar si no es lo que nosotros digamos. Nuestro estado, que es el estado más importante del país, el estado Miranda, ellos en la noche antes de la votación, porque quisieron, cambiaron de su centro de votación a 300.000 votos que eran históricamente opositores. ¿Cómo sabemos que eran opositores? Porque votaban en el centro de votación donde la oposición ganaba 9-1. Los cambiaron de su centro y los mandaron a otros sitios a votar y la gente ni se enteró porque fue la noche antes. Entonces la gente iba, nuestros electores iban a votar. No, usted no vota aquí, señor. Usted vota a tantos kilómetros de acá en un barrio peligroso que ni conocían. Pero cuando la gente iba de este centro a este centro le caían a tiros a los carros. Ir a votar era un acto heroico. En las puertas de los centros, en vehículos del Estado, o sea, es decir, sin ningún tipo de disimulo, le daban a la gente desde cestas de comida, tickets para cestas de comida, para lavadoras, para secadoras, para motos, para carros, y crearon lo que se llama el carnet de la patria. Yo tengo preparado una sorpresa, un premio para todos los carnetizados del carnet de la patria que salgan a votar libremente. Porque a través de ese carnet de la patria es que reciben las prebendas del gobierno. Es decir, la caja CLAP, las becas, etc., ¿no? Entonces ellos persuaden y dicen, mira, si tú tienes que votar con el carnet de la patria, y si votas con el carnet de la patria, nosotros vamos a saber por quién tú votas, y si no votas por el nuestro, entonces no vas a tener más comida. Hoy el chavismo arrasó. Hoy tenemos 17 gobernaciones. La patria se ha fortalecido. Como resultado de esas irregularidades, la oposición perdió las elecciones a gobernadores en 2017 y la mayoría de los partidos antichavistas decidió no participar de las presidenciales de mayo de 2018, que Maduro terminó ganando. ¡Volvimos a ganar! ¡Volvimos a triunfar! ¿Qué hizo eso? Que nos ilegalizaran como partidos. Tenemos mucha dirigencia presa, todos tenemos una pistola en la sien apuntándonos, miles de exiliados y compañeros que fueron asesinados. De nuestro partido, desde el piso 10 del SEBIN, tiraron un compañero, a un concejal, a nuestro concejal Fernando Albán. Y por supuesto que en Venezuela, el parlamento controlado por la oposición no tiene potestades. Tenemos que admitir que no somos un parlamento normal. Es decir, nosotros no fuimos elegidos para legislar o para controlar, porque nada de eso se nos ha permitido en los últimos años, y lo que hicimos fue prácticamente hacer una trinchera. Empezaron a atacar directamente a los diputados y podemos ver cómo a través de amenazas de estos grupos paramilitares rayan las casas o amenazan a las familias. Han tenido que irse diputados al exilio porque le meten presos a sus familiares. Y después vinieron lo que estamos viviendo ahorita, que durante este año nada más, ya a más de 14 diputados se le ha allanado la inmunidad para poder meterle preso. Y antes de eso pudimos ver cómo a 2 diputados, que fue Gilbert Caro y Juan Requesens, los metieron presos durante el año pasado. ¿Es peligroso ir a la sede del Parlamento? Sí, claro. Porque ellos han, alrededor de la Asamblea, alrededor del Parlamento, ellos colocaron unos grupos armados
que te gritan, te lanzan cosas, te amenazan. En el año 2017, cuando se dieron las protestas en el país, uno de los sucesos que ocurrió con las protestas fue la quema de la magistratura. El mismo Nicolás Maduro en cadena nacional inculpaba a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa y a mi persona como financistas del terrorismo. Detuvieron a los dirigentes juveniles de nuestro partido en Caracas, a uno de ellos los torturaron y 9 meses después los saca una especie de indulto de la Comisión de la Verdad por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez como vicepresidenta de la República, y una de las cosas era que todas las personas que en ese momento eran liberadas no podían ni siquiera acercarse nuevamente a sus partidos políticos, ¿no? Todos los venezolanos somos víctimas de persecución política. Todos los venezolanos somos víctimas de persecución política. Porque a mí me pueden perseguir por pensar distinto. Pero la señora que quiere cacerolear y protestar porque no ha llegado a su casa el agua por más de 3 semanas, la sacan del beneficio del gasto público, la sacan de la asignación de las bolsas de alimentación. Si tú no pensabas como Chávez, era fascista, terrorista, golpista, pitiyanqui. Lo que hoy han heredado quienes detentan el poder sencillamente es un sistema que excluye a todo aquel que piense distinto. Que excluye a todo aquel que piense distinto. Y la gran pregunta es cómo va a terminar el régimen de Nicolás Maduro. A mi juicio es que hay que construir una amenaza real, severa e inminente, que represente una fuerza superior a las fuerzas que los elementos de la mafia aplican sobre los miembros del régimen para que entiendan que por su propio bien tienen que aceptar los términos que les hemos ofrecido para su salida. Es una fuerza diplomática, de los mercados, policial, judicial, y que obviamente tiene la seguridad de las estructuras militares que pueden acompañar lo que hemos planteado, que es una coalición internacional por la paz, que se ampare y cumpla el principio de la responsabilidad de proteger. Y aunque no es lo que plantean actualmente los dirigentes de la oposición, muchos venezolanos están de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos. Vamos a esperar pues que venga los Estados Unidos y venga y saque este gobierno. Que venga y nos arme. Estos tipos hay que hacerles un frente que se apliquen unos 15.000 hombres fuertemente armados. ¿Querés que haya intervención militar? Que haya de todo lo que sea posible para sacarlo de allá. Por supuesto, sí, que se lo lleven a todos. Yo sí estoy de acuerdo. Sí, yo estoy en contra de Maduro, quiero ahorcarlo. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué voy a querer yo con ese tipo está loco? Ese hombre no piensa, no sé, yo creo, yo soy bruta, pero él me ganó porque todo lo que dice, claro. ¿Y vos crees que Guaidó lo va a poder suplantar? Ojalá. ¿Vos querés una intervención militar No. o te da miedo? No, si es de sacarlo no me da miedo. Porque ¿Vos querés una intervención militar? si hay que hacerla, que se haga. Esta realidad hizo huir a millones de venezolanos, muchos de ellos a Uruguay. Elsa Pérez, que ya había estado en nuestro país, abandonó Venezuela definitivamente hace pocos meses debido a las serias dificultades que atravesaba. Creo que democráticamente no se va a ir. Él se va a tener que ir por la fuerza de Estados Unidos, porque bueno, ya estamos invadidos. O sea, aquí en Uruguay hay muchas personas que me han dicho no a la intervención de Estados Unidos. Yo le digo, pero si estamos intervenidos hace rato. Por los rusos, por los chinos, por los iraníes, por los cubanos. Se tiene que dar la intervención porque hay colectivos armados, el país está fuera de control, hay reprimen, hay persecución política, persecución periodista. Sí, tiene que haber una intervención militar, yo creo que es la salida, pues no hay más nada. Pero en Venezuela no todos están de acuerdo con una intervención militar. Eso produce derramamiento de sangre. Yo creo que eso no es la vía. Yo creo que una intervención militar no sería lo adecuado para nosotros. O sea, yo creo que las cosas de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Y en la medida en que los venezolanos salgan a pelear por sus derechos, en esa medida nosotros podemos resolverlo. Pero mientras todo el mundo esté en su casa cómodo, olvídalo. Yo no creo que la invasión, porque la invasión es algo muy... yo lo veo como muy peliculero, muy fantasioso. Y la invasión es algo muy doloroso. La gente cree que la invasión va a llegar y los marines y que, tú eres de esta zona de Caracas, entonces acá no hacemos nada, tranquilo, vamos para allá donde están los malos.
No, la verdad es que una invasión es demasiado, es todo. Al final en Venezuela existe una guerra de un sector criminal contra toda la población. Y estos conflictos no convencionales se luchan en planos no convencionales. El plano más importante es casualmente el de las mentes. Es hacer creer que lo que viene y lo que estamos pidiendo es una gran invasión militar. Hemos sido amenazados por el imperio estadounidense, por el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Donald Trump. Estamos en el siglo XXI. Nadie está planteando el desembarco de Normandía. Lo que estamos pidiendo es que se asuma la responsabilidad compartida de las democracias de Occidente con detener un genocidio que hoy ocurre en Venezuela. Este régimen, insisto, no va a ceder el poder si no se enfrenta a una fuerza superior a la de los criminales que hoy lo conforman y los amarran. A todo esto, los dirigentes opositores recitan el mantra del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pero reconocen que están todas las opciones sobre la mesa. Debe cesar la usurpación, gobierno de transición y desembocar en las elecciones libres. ¿Intervención militar? Mira, eso no es fácil, eso no es así. Eso es como que yo te diga a ti, mira, yo voy a invocar y tú a última hora dices, no, tú no puedes hacer el ridículo, tienes que estar seguro de lo que pase. Yo pienso que la presión internacional ha sido importante. Por primera vez en 20 años la comunidad internacional se ha abocado y ha creado conciencia de este problema. Entonces yo creo que parte del tema de la intervención los aglutina a ellos y nos separa a nosotros como oposición, por decirlo de alguna manera. No hablo de la dirigencia, sino de la sociedad como tal, porque hace que los radicales quieran decir que existe, y bueno, y existe otra sociedad que entiende que los pasos no son por ahí. Entonces, ¿vos sos de la que piensa que los pasos no son por ahí? No, yo, si tú me preguntas a mí, entre una intervención y unas elecciones, yo prefiero obviamente unas elecciones. Ahora, que todas las opciones están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa. Esto es una lucha que hay que jugarla con organización, planificación, estrategia y estructura. Puede tomar años. Yo no creo que años, porque aquí, fíjate, se les acabó el dinero, empezando por allí. Cuando Chávez y al principio Maduro había dinero para comprar conciencia afuera y adentro. Aquí se está buscando es una salida pacífica y constitucional, evitar un enfrentamiento, un derramamiento de sangre. De todas formas, la oposición muestra algunas diferencias, como la que tiene María Corina Machado con la aceptación de participar en instancias de diálogo con el gobierno de Maduro. Desde el primer día hemos creído en la ruta del coraje, hace muchos años. Y eso es precisamente la que adoptó Juan Guaidó una vez que asume el mandato que le da la Constitución. No ha sido a través de la persecución, no va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes, unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Ahora, no podemos permitir que errores recurrentes como plantear nuevos diálogos o negociaciones desde posiciones de debilidad vayan a socavar esa ruta y esa energía, ese momentum que se ha construido además con un enorme sacrificio. Lo de Noruega es absolutamente un fracaso, ya lo es. Maduro lo único que quería era sentarlos allí y lo logró. Este régimen se burló del Papa Francisco, del canciller de Chile, del canciller de México. Su único propósito es ganar tiempo, paralizar las acciones internacionales que elevan la presión y que están cercando al régimen y la desmoralización y la desmovilización del pueblo venezolano. Pero Guaidó tiene margen para decir no voy. Absolutamente, es el presidente al que reconocemos. Y debería decir eso. No debería prestarse a engaños, que es lo que precisamente está tratando de hacer el régimen de Maduro y sus aliados internacionales, que lo que quieren es prolongar la agonía del pueblo de Venezuela. Ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. No a los traidores, no a los golpistas. Tenía así entonces la segunda parte de nuestro informe en la presencia de Santo Iseña en Venezuela, como para no entender, ¿no?, a los miles de venezolanos que se vinieron para acá, que están entre nosotros. Sí, y son millones los que han huido de Venezuela. Se estima, las estimaciones hablan de una cifra de 4 millones de exiliados. Ese es el éxodo de los venezolanos. Y si partimos de una población de unos 32 millones de habitantes, estamos hablando que el 12,5% de los venezolanos han huido de su país. Claro, bueno, recién veíamos con Fernanda el tema de la inflación, el salario mínimo, imposible sobrevivir. Y esto se traduce en algunos indicadores. ¿Qué dicen en relación a la pobreza en Venezuela? Bueno, los datos en Venezuela son
difíciles porque además van cambiando mes a mes, vos viste, la inflación, todo cambia mes a mes. Pero partimos de unos datos elaborados por universidades venezolanas relativos al año 2018 y bueno, establecían que el 51% de los hogares venezolanos son pobres. El 80% de los hogares tienen inseguridad alimentaria y el 90% de la población no tiene ingresos suficientes para conseguir sus alimentos. Bueno, vos hablás con gente de la clase media que no tiene para comer, ¿no? O alguna de las comidas, pero no todas. Pasan necesidades. De hecho, te digo más, yo lo hablaba con algunos venezolanos, hasta es complicado para ellos asumir que viven como pobres, porque si vos te pones a pensar, la clase media tiene las mismas dificultades que en el Petare para conseguir carne, en la favela para conseguir carne, y tiene las mismas privaciones, en cierto sentido. Y para ellos es complicado, porque están viviendo privaciones como la de cualquier pobre, ¿no? Hay que entender que Venezuela, como sabemos, está sobre una riqueza incalculable por el petróleo que tiene y sin embargo, ¿cómo se puede explicar caer en esta pobreza? Y bueno, hay una explicación básica que tiene que ver con el socialismo, ese sistema que ha demostrado estar perimido en todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, por la corrupción, ¿no? por el robo gigantesco que se le ha hecho a este país. Hay quienes hablan de que es el saqueo más grande de la historia universal. Y es difícil calcularlo también, primero porque tiene que salir este gobierno para poder investigarlo en profundidad. En septiembre del año pasado, Juan Guaidó, todavía no siendo presidente encargado, siendo diputado más de la Asamblea Nacional, habló de una estimación que alcanzaba los 400.000 millones de dólares. Es una cifra que no nos entra en la cabeza. Es un país que era rico en petróleo, imagínense que eso allá en Venezuela es posible. De hecho, cuando nosotros hemos intentado hablar con diputados venezolanos, a ver si tienen alguna investigación sobre la posible corrupción, connivencia de dineros en Uruguay, hablamos de 2, 10, 15, 20, 30 millones, les parece un vuelto al lado de lo que ellos están tratando de investigar y de elucidar, entonces no se van a poner a buscar papeles a ver qué pasó acá en Uruguay. Bueno, han trascendido, ¿no?, cuentas en distintos bancos a lo largo y ancho del mundo, de familiares de Hugo Chávez, ni que hablar de Maduro y demás, que se han enriquecido y que viven, por supuesto, como reyes, ¿no? En la opulencia. Ahora, no sabemos cómo va a terminar esto, no sabemos cuándo va a terminar. Vos que estuviste allí, escuchamos algunos de los testimonios, pero ¿qué es lo que se percibe? Bueno, la primera conclusión es que la gran mayoría de la población no quiere a Maduro, eso es claro. Eso es clarísimo. No lo quieren y no ganarían unas elecciones que no fueran fraguadas nunca. Sería imposible. Sobre una intervención militar, ahí la cosa ya está más dividida. Hay quienes sí, bueno, que vengan. Lo veíamos recién. Algunos sí, que vengan y otros... Y otros que no. Y ahí ya parece mucho más dividida la solución, vista desde adentro. Y después, bueno, lo otro es, se va Maduro, lo sacás, ¿quién lo suplanta? ¿Quién sería el gobernante? Bueno, Guaidó todavía parece faltarle una base de apoyo popular, electoral suficiente. De hecho, él está ahora en una especie de campaña electoral, digamos. Cuando nosotros estuvimos en Venezuela, él no estaba en Caracas, él estaba recorriendo y haciendo actos por diversas partes del interior del país y parece estar haciendo un trabajo de acumulación política, acumulación electoral para que, bueno, cuando el día que haya elecciones, tener un sustento electoral que lo respalde y le dé legitimidad. Me están pidiendo que te pregunte cuando pediste un café que te lo tuviste que tomar amargo. ¿Por qué fue eso? No tenían azúcar y me pareció... ¿No había azúcar? No había azúcar. ¿Que era un bar? No, eran uno de estos locales donde nos recibieron para hacer una nota. ¿No tenían azúcar? No, viene sin azúcar. Bueno, está. Bueno, no ¿y lo Caracas, que yo acostumbraba, pero... ¿Te gustó Caracas? Digo, más allá de Es una linda ciudad, a mí me gustó, me pareció, me sorprendió. Yo pensé que me iba a encontrar con una ciudad que me iba a gustar menos y me gustó muchísimo, tiene un clima divino todo el año. Claro, se la ve deteriorada porque uno ve una ciudad que fue pujante, que tuvo edificios de grandes corporaciones, de grandes empresas, los bancos y las empresas más grandes, y hoy esos edificios están sin esas empresas, están derruidos. Y además carece de la última década de repente una construcción más moderna, de edificios nuevos, etc.
es muy linda, es para volver un día de que esté recompuesta ya esa ciudad. Que no esté Maduro, claro. Y que no esté Maduro. El otro que me llamó mucho la atención desde el primer día, yo decía, qué limpia que es esta ciudad. ¿La limpieza de la ciudad? La limpieza, el pavimento, bueno, ellos tienen petróleo, el pavimento para mí era un jaspe, ellos lo veían un poco dañado, pero para mí era un billar eso. Y la limpieza de la ciudad, salvo en algunos lugares, incluso en el Petare, cuando íbamos, salvo en algunos lugares donde obviamente podías encontrar algunos focos, pero en términos generales, ahí estamos viendo, ahí atrás algunas partes de ciudad, en términos generales vos veías la ciudad muy limpia. Me explicaban que habían unas cuadrillas que lo sacan a limpiar. O sea, acá en Montevideo nos convendría unos 20 años de chavismo para solucionar nuestros problemas de limpieza. No, prefiero estar entre la mugre como estamos. ¿Qué querés que te diga? Fernanda, vamos con algunos de los mensajes que llegaron. Eli dice, no entiendo cómo hay gente que defiende a Maduro. Por favor, ¿dónde está la empatía con nuestros hermanos venezolanos, gente? Sí, es una pregunta que muchos nos hacemos y más espero después de haber visto este programa. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con este informe. Y bueno, hablando de Venezuela, estamos dentro del continente americano, se viene la Copa América y en esta Conmebol Copa América Brasil 2019 entendieron que la mejor forma de seguir las jugadas era incorporando el VAR, ¿no? Pero DirecTV ya lo sabía hace tiempo esto. Pausá y analizá cada jugada y disfrutá de la más completa cobertura local. Es buenísimo, yo lo tengo y ponés pausa, pasás para atrás, te quedó la duda, entonces puteás al juez con razón o sin razón. Bueno, suscríbete ya a DirecTV hasta con un 40% de descuento con tarjeta de crédito Visa. También con un pack HD y fútbol uruguayo gratis. Míralo. DirecTV al 50% por un año. Sí, suscríbete ya a DirecTV al 0800 1874. Mencioná Santo y Seña y empezá a disfrutar todo lo que querés ver a mitad de precio por un año. Llama ya que se termina. DirecTV. Verlo es vivirlo. Llamá ya al 0800 8202 y sumate a la mejor forma de vivir la Copa América. DirecTV, verlo es vivirlo. Y ahora vamos a ver lo más importante de lo ocurrido en los últimos 7 días de la mano de nuestras santas noticias. Bienvenidos a estas preelectorales, polémicas, violentas y celestes santas noticias. Santa carrera electoral, metro a metro, milla a milla, los precandidatos siguen metiendo rueda a lo loco por todos lados. La verdad que estos campeones del pedal electoral no tienen descanso y ya tenemos ahí nomás la meta del 30 de junio con las internas. Ay. Y la semana delictiva tuvo lamentablemente de todo: trabajadores asesinados, violencia de toda índole, copamientos, rapiñas, tiroteos y, como si fuera poco, operativos contra las mafias del tráfico de animalitos exóticos. Pobrecito. Y todo este horror cotidiano se metió, como no podía ser de otra manera, en la carrera electoral. Para la calle Pou, el uniforme es ley. No nos podemos acostumbrar, amigos, a que los que nos protegen a veces no se animen a andar con el uniforme puesto. ¿Dónde se vio usar el uniforme? Es un sinónimo de la ley. Mientras el favorito entre los frentistas no quiere saber de nada con la idea del compañero bicho, la republicana en las cárceles. Si es la republicana como tal, está preparada para eso, no tengo ninguna duda. Obviamente que el revolucionario de la lapicera en estos temas es el guapo. Sí. La primera reacción que hemos tenido, muy dura, ha sido la revolución de la lapicera para juntar firmas contra la inseguridad. Y si hablamos de inseguridad, el pelado Edgardo aprovechó para volver con su tolerancia cero. Yeah. Tolerancia cero al delincuente, pero tolerancia cero al corrupto también. Yo voy a dejar de hablar de la inseguridad el día que dejen de matar trabajadores, que dejen de matar policías. Y hablando de pelados, Daniel, al final parece que sí acepta debates con otros, pero después de las internas, claro. Yo pensaba mucho más que era más lógico discutir entre una vez que los partidos definieran quiénes eran sus candidatos o candidatas. Pero mañana tendremos el que parece ser el único debate antes del 30, entre el Boca Andrade y Ernesto Talvi, para alquilar balcones, un copetín, manicitos, papitas, pim, pum, un debate. A todo esto, el exintendente toreó a los otros partidos, poniendo al frente como ejemplo del bien. En otros partidos políticos uno escucha cómo se da un patabaco, como quien dice, ¿verdad? Estamos todos unidos en todos lados.
Ay, ¿para qué, Daniel? ¿Para qué? ¿Cómo se puso Jorgito? ¿Para qué? La Tata contra la Barranca, luchando para construir, porque o gana el Partido Nacional, o todo sigue como está, o peor. Días estresados para el Guapo, que tuvo que salir a contestarle a Sartori que él no era parte de ese pacto anti-Juan de los precandidatos blancos, no sé yo. A mí me parece que Juan Sartori se equivoca y yo lo invito a que rectifique ese camino. Eso sí, ante tanto estrés, ante tanta tensión que trae la campaña y ante tanto enfrentamiento, qué mejor que un momento de poesía. A ver, Oscar, a ver. Hay muchos uruguayos y uruguayas que empezaron a militar a partir de una copla que les quemó la cabeza y les hizo entender la desigualdad, un poema. Y por supuesto, en esta carrera electoral cada vez con más perseguidos, Carolina Cose se quejó porque nadie le discute sus opiniones por ser mujer. Nadie me discute las propuestas. Está bien. No voy a dejar de hacer propuestas. Eso los que saben dicen que se llama invisibilización. ¿Será por ser mujer que la ignoran? Y entonces los blancos a Sartori se lo hacen por ser hombre. No sé, vamos, que usted no da puntada sin hilo. Ay. Santos conflictos. Y como ocurre cada vez que empiezan los fríos, ya tuvimos la primera escasez de garrafas de Supergas por la falta de acuerdos en el sector envasado que parece, parece, se normalizaría entre mañana y pasado. De paso, recordemos que el PIT-CNT ya fijó un paro general para el 25 de junio en apoyo de los trabajadores de Montevideo Gas, que están de huelga y siguen sufriendo la borrada del mapa de Petrobras. Así que, si pensaba hacer un asado al horno con este tiempito, bueno, y se quedó sin gas, igual olvídese del asunto porque la carne otra vez volvió a subir. Sí, señor, esta vuelta 2 veces en la misma semana. 10 pesitos por kilo. Bueno, ya van 35 pesos desde que empezó el año. Así que mire, le voy a dar un gran consejo. Usted chupe, mijo, chupe. ¿Y qué quiere? Ahora hay que chuparse hasta el hueso, hay que chuparse. Mejor. No lo conozco el pichero. ¡Santas pelotitas! Y ya se nos vino encima la Copa América, sí, el domingo Uruguay debuta contra Ecuador y después de la goleada a Panamá, el maestro y su combo van por traerse la Copa 16 desde Brasil. Que sin Neymar, pero a puro samba, recibe al fútbol de selecciones de América, Japón incluido, ¿no? Japón. Los americanos. Y así llegamos al final de este rosario periodístico semanal, de este clásico contemporáneo de la información, sí, que hemos dado en llamar... ¿Y qué quiere? Ahora hay que chuparse hasta el hueso, hay que chuparse. La Tata contra la Barranca. Mejor. Santas noticias. Algo de humor para nuestras santas noticias y ahora vamos a analizar en particular un aspecto, sobre todo las noticias políticas, con nuestras señas políticas. Opa, bueno, Pablo Fernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? En el metegol, el futbolito. ¿Vamos a jugar al futbolito? No sé, ¿cómo te ves? Sí. Vamos a hablar de la interna blanca, que es la interna vedette de esta semana. Sí, porque, ahí. lo decimos ahí, cancha embarrada. Sí. Cancha embarrada. Y vemos a los 5 candidatos. 4 con una camiseta blanca y Juan Sartori con la del Sander. De su equipo. Exactamente. ¿Por qué cancha embarrada? Y bueno, porque empezó a sobrevolar nuevamente el fantasma ese de los líos, de la embestida baguala. Se vendrá embestida baguala. Estamos a casi 2 semanas de las internas y empieza a ver ese fantasma de que esas heridas se empiezan a complicar. Pero hoy mismo hubo un capítulo, hace unas horas, donde el director del Partido Nacional le metió un planchazo en términos futbolísticos a Sartori por la carta que había presentado quejándose, ¿no? Ahora vamos a hablar más adelante, pero de alguna forma lo que pasó ahí es 4 contra 1, ¿no? Los históricos del Partido Nacional contra este nuevo jugador que aparece. Y justamente eso es lo que tratamos de explicar. Hablando con gente del Partido Nacional, sobre todo los sectores tradicionales, le digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo arranca esta historia donde Sartori es un personaje en la interna? Me decían, bueno, vos jugás en la Liga, ¿no? Jugás en Puente de la Piedra, yo en el Serbian. Sí. Y cuando vos empezás un partido de la Liga, ¿no? Tenemos pelota, estás preparado, Liga Universitaria, llegás de la noche de poco descansar. Opa. Bueno, sí, no pasa eso habitualmente. No. Pero a los 5 minutos el técnico de tu cuadro rival saca una frazada así y el cuadro amateur que tenía preparado te pone 2 jugadores inesperados. Suárez y Cavani. Te los pone ahí
¿Y vos qué haces? Como jugador, como director técnico, decís, ¿y estos pibes que no estaban previstos? La táctica murciélago, ¿no? Cambiás la táctica, ¿no? Sí. Bueno, pero no fue lo que pasó en el partido nacional. Aparecieron jugadores inesperados y los distintos candidatos que estaban jugando ese partido no cambiaron la estrategia. Cuando apareció Sartori, los otros siguieron jugando lo mismo. Sería un insulto, un chiste comparar a Juan Sartori con Suárez y Cavani en este juego, pero sí lo podemos poner como un villano de alguna película, algún personaje. Y el que se ajusta más es Dos Caras. El villano de Batman. ¿Por qué las dos caras de Sartori? Ya vamos a hablar de eso. Entró a jugar en este partido y desacomodó este tablero. Así que vamos a la siguiente placa a ver cómo está esta tabla de posiciones. A ver, tenemos una tabla de posiciones donde, está bien, las distintas encuestas coinciden en poner a la calle Pou primero. Eso sí, ¿no? No hay dos opiniones. Esta es la fotografía de hoy, las últimas encuestas de Factum, Equipos, Opción y Radar. Lo que está mostrando es un liderazgo consolidado de Luis Lacalle Pou, pero Juan Sartori que vino subiendo. Una tendencia notoriamente creciente y una leve caída de Lacalle Pou con una estabilidad. Esto es la fotografía, no es la tendencia. Estoy viendo que hay una encuesta que es la opción que da Larrañaga por encima de Sartori. En el resto da Sartori por encima de Larrañaga. Claro. Después sí, claramente abajo Antía y Afiliola. Bueno, pero ¿por qué preocupa esta tabla de posiciones? Preocupa porque Lacalle Pou se siente amenazado en esa primera posición. No, lo que hablamos con los distintos equipos no se siente amenazado y cuando hablas con el comando de Jorge Larrañaga tampoco se siente amenazado, él se siente con fe y con fuerza. Él hoy dijo una frase muy concreta: cuando uno se siente con fuerza y con ganas es difícil que le derroten. Bueno, las encuestas hoy están mostrando otro escenario. El problema es que este tablero preocupa a los blancos en general para lo que va a venir después en la convención, porque para el Partido Nacional, para los históricos sectores, no es lo mismo ir a negociar con gente conocida, con gente blanca, que con alguien del Saderley. Con Juan Sartori, dos caras. Dos caras. Antes que nada quiero decir, me están diciendo que esto es un 27. Es un 27, sí. 27, 24. En todas está arriba. Está, porque tenía duda. Otra cosa, indecisos va con C, digo por las dudas, porque si alguno se es el disléxico Fernando. Está mal escrito con S, ya nos dimos cuenta. Pero bueno, volviendo... Entonces, ante este escenario, y vamos a la siguiente placa, ante este escenario donde alguien que irrumpe en una interna de un histórico partido, ¿qué es lo que hacen los distintos jugadores? Ahí dice, sí, bueno, está. Hubo algunas críticas, no hubo grandes ataques a Sartori, eso hay que decirlo. Yo estuve repasando todos los artículos de prensa, lo que hicimos en el país. Sí. No hubo grandes ataques. De hecho, él hasta los fue a provocar, los fue a buscar, yendo a saludar. Notoriamente no cae en simpatía, pero se trató de evitar ciertas críticas. Pero lo que dijeron es, bueno, no funciona esta estrategia de criticar sus propuestas. Hagamos un silencio y evitemos hablar de él. Qué lío que armaste con esa nota, Pablo. Bueno, fue el que la publicó en el diario El País el fin de semana. Yo hablé de pacto entre los distintos sectores, obviando a Sartori, y dijeron, bueno, acá tenemos algo que no nos funciona, cambiemos. Lo que ocurrió fue que Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, los dos principales líderes, salieron públicamente a decir que ellos no tienen ningún pacto. Sí. Bueno, lo que sí hay es una decisión de evitar levantar a Sartori. En política cuando se dice, si te pego, te levanto. Y en Uruguay victimizarse sabemos que paga. Ocurrió en otras internas. Recordemos a Daniel Martínez, que en una campaña que no lo dejaron ser candidato, jugó con eso y hoy se está proyectando para ser presidente de la República. Bueno, hubo una decisión. Y hubo... Después de esto empecé a chequear con mis fuentes, a ver, capaz que le erré, que no hay un pacto. Creo que la palabra pacto fue lo que un poco molestó. Los dos líderes dicen que no hubo. Lo que sí hay es una decisión de decir, no critiquemos más. Y va a tal punto... El cambio de estrategia del que hablamos. Ese cambio de estrategia a mí no sabemos qué hacer, es de teflón, dicen muchos. Le rebotan. Y ese cambio de estrategia va hasta el punto que se inicia un 15 de mayo. No sé si recordás. El 15 de mayo de Santo sobre Juan Sartori. Ahí arranca la decisión... donde deciden decir, en el programa de Santo Iseña hubo dirigentes blancos que lo criticaron al nivel de agraviarlo personalmente. Iturralde fue, ¿no? Directamente. A partir de ahí se empezó a tratar de bajar la pelota desde distintos ámbitos del Partido Nacional para decir, no podemos levantarlo y victimizarlo, que fue lo que él buscó el lunes cuando llegó la carta del director diciendo, miren, hay un pacto de todos para victimizarme, para agraviarme a mí, no dejar hacer una estrategia política. Y dice, bueno, eso
es lo que estaba buscando Sartori de alguna forma, victimizarse para pasar a él en la posición de lo que lo buscaban poner, ¿no? Obvio. Dar vuelta el escenario. Vamos a la próxima placa. ¿Podés decir Lo bajar la poníamos- pelota acá? bajar la que tenemos, ¿no? bajar la pelota en este escenario, poníamos 2001, no sé si te acordás del partido Uruguay-Argentina, de alguna forma no hubo un pacto. Uy, ¿te acordás? Pero en aquella eliminatoria, después de mucho tiempo que Uruguay no clasificaba a un mundial, lo que se dice, muchachos, vamos los dos, no nos molestemos. Y en la interna del Partido Nacional lo que ha pasado un poco es, che, está bien que necesitemos criticar para marcar perfil, pero no nos sirve a nadie esto de victimizar a Sartori. Y ahí es que entra lo que decíamos del dos caras. Porque si hay algo que no se le puede criticar a Sartori es que está haciendo una campaña súper profesional Acá y están las muy dos caras de efectivo. Sartori, ¿no? Realmente es una persona que está teniendo una efectividad muy alta, con una inversión muy grande en la campaña, obviamente. Pero que sea profesional no quiere decir que sea ético. Ético, es otra cosa, Es claro. muy distinto. Hay buen marketing, buena estrategia de marketing, sí, pero también algunos métodos que, claro, en rigor hay cosas que no se le pueden imputar a él con pruebas y con evidencias. Cuando hablas en off the record, pero todos todos se le atribuyen. Claro. Ahora Y- está circulando una grabación con una supuesta encuesta que te llama a tu casa y dice, no, porque la calle usted sabe que es un drogadicto y usted lo votaría. Una cosa Bueno. que no es una encuesta, ya quedó claro, sino que es tratar de comerte la cabeza o lavarte el cerebro. Y te digo más, en los próximos días se están preparando spots que ya algunos están circulando en la red directamente atacando a Luis Lacalle Pou sobre decisiones familiares, diciendo que es un político que nunca trabajó. Todo hay con una autor anónimo, ¿no? O aparece Sí. Sartori detrás. No. Claro, no hay, explícitamente. hay un anonimato ahí. Claro. Lo que nosotros no tenemos ningún elemento para decir es Sartori, porque también está la otra versión de es del lado de la calle para victimizarse. Escuchame. Lo que tenemos acá es que esto es inédito en la campaña electoral de Uruguay. No hay ningún antecedente similar, Nunca pasó ni algo siquiera así. mínimo No. de este tipo. Y ahora pasa cuando cae un tipo por primera vez como paracaidista a la política uruguaya. Además, tiene como uno de los asesores al mago de la propaganda negra, como se lo conoce al venezolano Rendón, que ha hecho este tipo de cosas en otros países. Bueno. O sea que si pasás raya y sumás, uno más uno. Pero el dos. dos caras, ¿por qué dos caras? ¿Por qué ese personaje de Batman? Hasta ahora Sartori ha dominado la escena y ha dominado los contenidos que ponía en la opinión pública. Pero eso empezó a cambiar. En los últimos días, una nota en El Observador de nuestra compañera Analía Matisic se lo conoció con versiones que él no dominaba en un restaurante con los demás dirigentes, sus principales dirigentes, Verónica Alonso, Oscar Costa, hablando, por ejemplo, de drogas, de que había consumido drogas, cosas que él no ha querido poner en el discurso. Y con las decisiones de, por ejemplo, legalizar la pasta base. No estamos diciendo si está bien o está mal. Quiero decir que son cosas que empezó a no dominar. Y en las últimas horas he logrado conseguir algunos datos también que no son del comando directamente. O sea, información que él no domina. Que se le escapa la estrategia. Que se le está escapando la estrategia. Por ejemplo, una reunión que tuvo en el Piso 40. El Piso 40 es un club de empresarios muy importante, quizás del más selecto del Uruguay, en el World Trade Center. En las primeras semanas de abril donde se fue a presentar. Y hay algunos empresarios le preguntaron, bueno, ¿qué pasa si en la interna te va mal y no ganás? Bueno, me dedicaré a otros negocios. Fue la respuesta textual que me comentaron 3 importantes empresarios que estuvieron presentes. No es lo que asume hoy. No. Él dice, yo voy a seguir igual con este sector político. Y otro dato más de este dos caras que le nombré llamar. Viste que él se presenta como la nueva política, que no hago esto, no vengo por amiguismos, por acomodos. Bueno, me llamó muchísimo la atención. Conseguí el acuerdo, el pacto político entre Sartori y Verónica Alonso. Un pacto, una carta firmada con fecha del 29 de marzo, en el cual... Un contrato donde se deja, un contrato planteado del lado de Sartori, se deja constancia que Alonso baja su candidatura a cambio de una determinada cantidad de puntos. Y en el punto 2 lo que dice es que el segundo lugar de la lista al Senado para octubre va a ser para Verónica Alonso, explicitado textualmente, y el primer lugar de la lista a diputados en Montevideo para Álvaro Dastugue. Álvaro Dastugue, el yerno del Pastor Márquez. El Exactamente. diputado, sí, eso de Pastor... no acomodo, no vengo por cargos, va quedando un poquito de lado. Quedó en negro sobre blanco. Exactamente. Y a su vez, en el último punto de este acuerdo, después si se firma, ¿no? Dice, los costos económicos de toda actividad proselitista de la agrupación de Verónica Alonso serán afrontados por Juan Sartori.
Que quede claro. La plata la pone vos, Juan. Bueno, pero le da el lugar ese en la lista. Algo, Claro. yo Toma no sé y si acá. vos tenés más campañas electorales. Yo nunca he visto un contrato de este tipo. Quizás no lo he conseguido, pero muchas veces en la política, a veces son... ¿Vos lo viste? ¿Lo pudiste ¿Lo ver? viste? Lo vi, lo tengo. A veces son de palabra o de mano, lo que lleva muchas veces se rompen, ¿no? O sea, empieza a generarse algunas cosas que le empiezan a hacer ruido en la campaña de Sartori, aunque él sigue con un nivel de simpatía y conocimiento muy importante que llama la atención de los propios politólogos uruguayos. Muy atinado lo de las dos caras, ¿no? La nueva política versus esta otra cara que empieza a conocerse y que también, ¿no? Mostramos aquí en aquel primer programa de Y que Santo generó Iseña. sus efectos, ¿no? Y sí. Bueno, veremos cómo sigue la historia. Vamos a la última tanda y terminamos con este Santo Iseña, porque todo se sabe. ¿Vamos por la revancha? Dale. Ah, no, está de tu lado. Bueno, se hizo tarde, señores, van a ser la 1:10 de la mañana. Imagínate si, como teníamos pensado originalmente, en el mismo programa iba todo lo de Venezuela de hoy, más los negocios con Venezuela, que fue el programa pasado. Pegábamos como en día Uruguay. Seguíamos de corrido toda la noche. Bueno, sabia decisión, ¿no? La de hacerlo en 2 programas. Gran informe, gran investigación, bicho. Muchas ¿Tenés gracias. saludos? Tengo saludos. ¿Algún Bueno, venezolano o venezolana ahí? No, para Andrea Spinelli, que es uruguaya, vivió muchos años en Venezuela, ahora está por Paraguay. Para Ángeles Vázquez, que cumple años el sábado. Para los hijos de Diego Berri y de Natalia, que son como 6. Para Aníbal y Marita de Sarandí Grande. Y para Lisette Mazone, una televidente que siempre nos escribe, le mando un beso a ella. Menos mal que no tuviste que decir los 6 hijos de... No, no recordaría. ¿Vos, Fer? Yo a Fabián Borrás y a Iván López, que nos mira desde España. Ah, y a la mamá de Flor. Que la mamá de Flor, mucha suerte mañana. ¿Viste? Ah, bueno, nos acordamos nosotros. Bueno, nos despedimos, señores. Será hasta el miércoles que viene con más Santo Iseña, porque todo se sabe. Chau, chau.